dice, capítulo 25 de Mateo. Entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tome su lugar, por favor. Aquí vamos a ver varios aspectos. En esta porción de la palabra vamos a ver varios aspectos. Y uno de ellos es de que habían 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes. 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. La otra parte es que las 10 vírgenes cabecearon y durmieron. Muchos piensan en que no, solamente 5 durmieron. No, las 10 durmieron. Lo único es que habían 5 que estaban prudentes, tenían aceite de sobra, estaban preparadas. Y 5 bien tenían aceite, pero poquito, en sus vasijas o en sus lámparas. Y cuando vino el esposo, a unas se le acabó y a otras no se les terminó. Ahora, el aceite que se usaba para ese entonces es un aceite de oliva, o un aceite que ardía, ¿verdad? Ustedes saben que el aceite hoy en día también sirve como combustible. Hasta para los automóviles hay carros que son híbridos, trabajan con electricidad, con gasolina, y hay otros que trabajan con aceite hasta con de maíz. Pero en ese tiempo las lámparas tenían que estar llenas de aceite para que no se apagaran el día que la encendían, ahí estuvieran día y noche. Y la Biblia dice aquí que se oyó una voz. Esa voz me gusta porque es una voz de alerta. Se oyó una voz que dijo: preparaos, levantaos, porque ahí viene el esposo. Entonces dijeron: vamos a levantarnos. Y le pidieron rapidito, se dieron cuenta ellos que su aceite de ella no era suficiente para esperar al esposo. Entonces le pidieron ayuda a las que tenían aceite. Fíjese bien, a las que tenían aceite suficiente. Entonces, esta le dice: no, para que a nosotras no nos falte, vayan ustedes y vayan a comprar. Yo me hago la pregunta: ¿cómo aquellas fueron tan insensatas, tan imprudentes y tan ingenuas
que van a buscar aceite a la medianoche, a la hora que las tiendas están cerradas, a la hora que nadie vende, a la hora que hay peligro, a la hora de oscuridad. Ella dice la Biblia que fueron a buscar aceite. Encontraron las tiendas cerradas, encontraron que no había venta, encontraron que no podían comprar. Pero el problema fue que ellas cuando tuvieron la oportunidad de comprar, de adquirir, de guardar, no guardaron. Y cuando vino el esposo, ellas andaban lejos, ¿verdad? Comprando. Y cuando vino el esposo, entraron las 5, porque ahí dice la Biblia que entraron las 5. Las 5 que tenían aceite, tenían vasijas, estaban llenas. Entonces el esposo cerró la puerta. ¡Pum! Cerró la puerta. Entonces las insensatas llegaron después y tocaron la puerta. ¡Ey, ábrenos! ¡Ábrenos! ¡Ya llegamos! Y yo me imagino aquellas, como eran tan imprudentes, regresaron sin aceite porque nadie les vendió. Entonces las otras estaban adentro felices, contentas, porque estaban con el esposo, estaban con Dios. Y las otras no estaban con Dios. Entonces el maestro o el esposo, ahí dice la Biblia, les dijo: no las conozco. Ay, qué triste va. Qué triste es que diga el Señor: no los conozco. Entonces, cerrada la puerta, ya no se podía abrir. Esto habla de un simbolismo, porque hoy en día muchos hacemos la de Noé, que trabajamos, nos esforzamos y estamos preparándonos con nuestra vasija con aceite. Esa vasija, ¿cómo se puede llenar? Con la oración, con la lectura de la palabra, con la unidad, con congregarnos, con buscar de Dios. Entonces, hay personas que hoy en día viven una vida conformistas hasta donde ya no. Entonces ya no se congregan, no buscan de Dios. Entonces está su vasija sin aceite, aunque digan que son cristianos, que son hijos de Dios, que oran y que aquí, que allá. La misericordia de Dios es grande, eso no cabe duda. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia de Dios es grande, porque Dios no piensa como nosotros. La misericordia de Dios alcanza hasta el impío, hasta el perdido. Dice la Biblia que Dios hace salir su sol para buenos y para malos. Hace caer la lluvia para buenos y para malos. Entonces, pero la pregunta es, si hay oportunidad de llenar nuestra vasija con aceite espiritual, hay que hacerlo. Porque el día y la hora realmente nadie lo sabe. Ni aún los ángeles que están en el cielo, dijo el Señor, lo saben. ¿Cuánto más lo vamos a saber nosotros? Nadie puede decir: yo sé cuándo va a venir el Señor. No, hay predicciones, hay suposiciones, hay ciertas ideas, ciertos intelectuales, ¿verdad? Maestros, teólogos, científicos, académicos, matemáticos, que han hecho en la Biblia numeraciones para llegar al día, al punto donde sea el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Eso yo lo he leído, lo he estudiado también. Pero exactamente para el año tal no hay una fecha. Porque el Señor dijo: ni aún los ángeles del cielo lo saben, solamente mi Padre que está en los cielos. Lo que sí yo me imagino es que hay una trompeta, hay un ángel que está a punto de sonar la trompeta. Y se cree que esa misión se la ha dado Dios al arcángel Miguel. Porque el arcángel Miguel es un arcángel guerrero, es un arcángel de trompeta. Entonces supuestamente el arcángel Miguel es el que está con la trompeta solo esperando la orden del Padre. Y un día, escuchen bien, porque un día se va a cerrar la puerta. ¿Cuántos dicen amén?
Un día se va a cerrar la puerta, lo mismo que está hoy en día. Mucha gente, podemos decir un tercio de la humanidad, están desapercibidos, están sin preparación, sin búsqueda, sin fuego del Espíritu Santo, sin buscar de Dios. Entonces la otra parte, que somos aquellos que buscamos al Señor de una u otra manera, nos comprometemos con Dios, oramos, el Señor nos quita los vicios, nos quita los hábitos, el Señor nos sana, nos libera, nos prepara para hacer su obra. Gloria al Señor. Pero hay otra parte de la humanidad que están totalmente o en otras religiones o están entretenidos en lo material, ¿verdad? Ocupados todo el tiempo en lo material. Entonces su vasija está vacía. Y estas vírgenes insensatas, eso significa las personas que son imprudentes. Noé le predicó a la humanidad de ese entonces, va a venir un diluvio, va a llover, va a caer agua del cielo. Este está loco, decían. Este está loco, saber qué le entró en la cabeza, que está loco. Hasta el día cuando terminó el arca, y dice la Biblia que Dios mismo cerró la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Un día le dijo Dios a Noé: prepárate porque en 7 días yo voy a cerrar la puerta. Por lo tanto, 7 días te doy para que entres animales, toda clase de animal, al arca. Y entonces dice, según los historiadores incluso los arqueólogos que han descubierto pozos fósiles y han encontrado mamut, osos gigantes, han encontrado dinosaurios, huesos de dinosaurios. Se cree que los animales grandes no cupieron, no podían caber dentro del arca, por eso fue que no entraron. Pero si entró el elefante, si entró el tigre, el león, la jirafa, el hipopótamo, ¿verdad? Entró el camello y mucha clase de animales, todos fueron entrando al arca, hasta que llegó el día que Dios le dijo: ahora sí, cierre la puerta. ¡Bum! Se cerró la puerta. Dios la selló. Hasta un año después fue que el arca bajó en el monte Ararat, y entonces Dios volvió a abrir la puerta. O sea que Dios abre y cierra puertas. Entonces el arca de Noé, se abrió la puerta y empezaron a salir. Todo había perecido. Aparecieron los volcanes, aparecieron los ríos, los lagos, aparecieron tantas planuras, y obviamente los animales terrestres que no cupieron en el arca, pues obviamente son lo que ahora los científicos, ¿verdad?, han encontrado enterrados. Incluso han encontrado artefactos antiguos, muy antiguos, enterrados a gran profundidad de tierra, porque la tierra toda fue removida. Pero gloria a Dios por Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Eran 8 personas las que se salvaron. Gloria a Dios. Por lo tanto, el mensaje que Dios nos puede dar es que nuestro trabajo es orar por nuestra familia, predicarle a nuestra familia, hablarle a nuestros amigos. Al que podemos, hay que comunicar el mensaje. Si no da oportunidad y cierra la puerta y no da oportunidad de que se les predique, que se les hable, que se les evangelice, que se les haga el llamado al arrepentimiento, ya no es problema de nosotros, pero uno tiene que hacerlo. De una o de otra manera hay que hacerlo, el trabajo del Señor. Viene el día cuando el Señor va a cerrar la puerta. Entonces las que estén preparadas o preparados, incluso iglesias, tienen que prepararse. Porque cuando habla de vírgenes, está hablando de iglesias que tienen que estar preparadas. No crea que todas las iglesias se van a salvar. No crea que todos los números de iglesias y que 200, 500 y más iglesias. Yo pertenezco a tal iglesia. No, ahí no está la salvación. La salvación está en
Jesucristo y en que nuestra vasija cada día se vaya llenando más y más de la palabra del Señor. Que nuestra mirada siempre esté puesta en Cristo Jesús. Que Él siempre esté ahí como el centro de nuestra vida. Y cuando haya un momento de intimidad, de oración, hay que hacerlo. No les digo que todo el tiempo, porque no vamos a pasar todo el tiempo. Hay muchas cosas que hay que hacer en el día. Pero hay que apartar tiempo para conectarnos con Dios. Y yo les aseguro que Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Él nos va a ayudar. Después dice, vinieron las otras vírgenes, el verso 11, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Yo me pregunto, ¿por qué dijo el Señor que no las conocía? Es porque ellas nunca estuvieron preparadas, hermano. Tenían aceite, tenían sus lámparas ahí apagadas, sin nada de preparación. Entonces el Señor sabía que esas personas se iban a quedar. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se da cuenta? Está hablando del esposo. ¿Cuál es la novia de Jesús? La iglesia. Entonces la iglesia, sí o sí, tenemos que estar esperándolo. De una o de otra manera hay que estar esperándolo. Porque no sabemos, dice aquí, el día ni la hora en que vuestro Señor ha de venir. Entonces, escuchen esto, porque en el caminar siempre vamos a encontrar personas que se quieren preparar, personas que quieren estar con el Señor, personas que anhelan fervientemente estar en la presencia del Señor, pero también vamos a encontrar personas que no quieren. Personas que dicen, no, olvídate, sí, yo sé que Dios es bueno y yo creo en Dios, pero yo estoy bien así. Siempre va a haber gente así. Yo estoy bien así, tengo dinero, tengo casa, tengo esposa, tengo hijos, tengo trabajo, tranquilo, una vida acomodada, una vida suave. El problema va a ser cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando Él aparezca en las nubes, cuando sea el sonar de la trompeta. Allí va a ser, para unos va a ser alegría, para otros va a ser tristeza, para otros va a ser dolor, porque será triste, mis hermanos, que un día el Señor aparezca, ¿verdad? Y nos encuentre haciendo, no haciendo su voluntad. ¿Verdad? Será triste, ¿verdad? Imagine que o lo sorprende la muerte o lo sorprende el Señor, ¿verdad? Y que nos encuentre el Señor no haciendo su voluntad. Eso es terrible, hermanos.